Hay historias que se desvanecen con el tiempo, misterios que pierden su filo y se convierten en anécdotas. Pero esta no es una de esas historias. Este es un enigma que se niega a morir, un rompecabezas al que le faltan demasiadas piezas y que, con cada año que pasa, se vuelve más oscuro. Es una historia que empieza en una playa tranquila, con un hombre sin nombre, y nos arrastra por un laberinto de espionaje, códigos secretos y un amor que quizás nunca debió existir. Una historia que, durante más de 7 décadas, el mundo entero ha intentado resolver. Sin éxito. En 1948, un hombre apareció muerto en una playa australiana. Sin nombre, sin pasado, y en su bolsillo, un mensaje críptico. Tamam Sud, que significa está terminado. Durante más de 70 años, el mundo se preguntó quién era. Hoy, por fin tenemos un nombre. Pero la verdad es más esquiva que nunca. Acto 1. El descubrimiento. Todo comienza en la madrugada del 1 de diciembre de 1948, en la playa de Somerton Park, un tranquilo suburbio de Adelaida, Australia. La noche anterior, una pareja que paseaba por la orilla vio a un hombre recostado contra el malecón. Estaba bien vestido, con traje y corbata, y tenía las piernas cruzadas como si estuviera durmiendo. Les pareció un poco fuera de lugar, pero no le dieron mayor importancia. Quizás había bebido de más. A las 6:30 de la mañana siguiente, otro hombre que pasaba por allí lo vio. Seguía exactamente en la misma posición, pero ahora, con la luz del día, algo no encajaba. Se acercó. El hombre estaba pálido, frío. No respondía, estaba muerto. Cuando la policía llegó, la escena era a la vez serena y profundamente extraña. El hombre, de unos 40 o 50 años, yacía con una dignidad casi teatral. Estaba impecablemente vestido con un traje marrón, camisa blanca y corbata. Curiosamente, sus zapatos lustrados estaban limpios, casi libres de la arena que lo rodeaba, un detalle que a la policía le pareció extraño. Sobre el cuello de su abrigo, descansaba un cigarrillo sin encender, como si se hubiera quedado dormido justo antes de dar la primera calada. Lo primero, como siempre, fue buscar una identificación. Y ahí empezó el enigma. No había billetera, no había documentos, nada. Sus bolsillos solo contenían un billete de tren usado, un billete de autobús sin usar, un paquete de chicles, 2 peines y una caja de fósforos. Nada que revelara su identidad. Pero la policía notó algo más, un detalle deliberado y escalofriante. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. Alguien se había tomado el trabajo de borrar cualquier rastro de su origen. Era un fantasma. Un hombre diseñado para no ser nadie. La autopsia solo profundizó el misterio. No había signos de violencia. El cuerpo estaba en una condición física excepcional, con músculos bien desarrollados, especialmente en las pantorrillas, como los de un atleta. Sus manos estaban cuidadas, sin callos, lo que sugería que no hacía trabajos manuales. La causa de la muerte era aún más desconcertante. El examen interno reveló una congestión y hemorragia en varios órganos. Todo apuntaba a envenenamiento, pero los análisis toxicológicos de la época no encontraron rastro de ningún veneno conocido. El patólogo, desconcertado, escribió que creía que había sido un veneno, probablemente un glucósido, y que no había sido accidental. Pero no podía saber si se lo había administrado él mismo u otra persona. Era un veneno lo suficientemente sofisticado como para no dejar rastro, algo salido de una novela de espías. La policía estaba en un callejón sin salida. Tenían un cuerpo, pero no un nombre. Distribuyeron fotografías de su rostro y sus huellas dactilares por todo el mundo, pero nadie lo reconoció. La prensa lo bautizó como el hombre de Somerton. Pasaron las semanas, y el caso se enfriaba. Pero entonces, al examinar de nuevo la ropa, un patólogo encontró algo. Cosido dentro de un pequeño bolsillo oculto en los pantalones, había un diminuto trozo de papel enrollado. Al desenrollarlo, leyeron 2 palabras impresas: Tamam Sud. Un experto de la biblioteca local identificó las palabras como persas. Eran las 2 últimas palabras del Rubaiyat, una colección de poemas del siglo XI de Omar Khayyam. Su traducción era tan poética como ominosa: está terminado. ¿Era una nota de suicidio? ¿Una declaración final? De repente, el misterio tenía una nueva y extraña pista. La policía solo tenía que encontrar el libro exacto del que se había arrancado ese pedazo de papel. Acto 2. La profundización del enigma. El hallazgo de la nota Tamam Sud no aclaró nada. Al contrario, proyectó el misterio hacia un laberinto aún más complejo. Poco después,
la policía descubrió una maleta marrón en la estación de tren de Adelaida. Había sido registrada el día antes de la muerte del hombre y, al igual que en su ropa, la etiqueta del equipaje había sido arrancada. Dentro, más ropa con las etiquetas cortadas. Pero un par de prendas tenían un nombre: Tequín. La policía se aferró a esta pista. ¿Era ese su nombre? La búsqueda fue exhaustiva, pero no apareció ningún Tequín desaparecido que encajara. Era otro callejón sin salida. La maleta también contenía objetos curiosos, como un hilo de cera naranja poco común, el mismo que se había usado para reparar un bolsillo de los pantalones del hombre, lo que confirmaba que la maleta era suya. Mientras tanto, el caso dio otro giro dramático. Tras un llamamiento público, un hombre se presentó en la comisaría. Contó que, la noche antes de que se encontrara el cuerpo, había encontrado un libro en el asiento trasero de su coche, que estaba aparcado cerca de la playa de Somerton. No le dio importancia hasta que vio la noticia en el periódico. Revisó el libro. Era una rara edición del Rubaiyat, y en la última página, el espacio donde debería estar la frase Tamam Sud estaba arrancado. Era el libro, pero el verdadero secreto no estaba en lo que faltaba, sino en lo que se había añadido. En la contraportada, escritos a lápiz, había una serie de letras mayúsculas en 5 líneas. Parecía un código. ¿Qué significaba? La policía se lo entregó a los criptógrafos de la inteligencia naval australiana. Estos expertos, acostumbrados a descifrar códigos enemigos en la guerra, se toparon con un muro. El mensaje era demasiado corto para un análisis de frecuencia. A día de hoy, sigue sin descifrarse, y algunos expertos incluso dudan de que sea un código. El libro contenía una pista más, y esta era real. Escrito también en la contraportada había un número de teléfono. La policía lo rastreó y llegó hasta una mujer, una joven enfermera llamada Jessica Thompson, que vivía a solo unos minutos de donde se encontró el cuerpo. Los detectives la interrogaron. Jessica admitió que una vez tuvo una copia del Rubaiyat que le había regalado a un teniente del ejército, Alfred Boxall. La policía pensó que por fin lo tenía. El hombre de Somerton era Boxall. Pero la teoría se derrumbó cuando encontraron a Boxall vivo en Sydney, y con su copia del libro intacta. La conexión con Boxall era falsa, pero la reacción de Jessica cuando le mostraron un busto de yeso del rostro del hombre de Somerton fue cualquier cosa menos irrelevante. Según los informes, pareció a punto de desmayarse. Estaba visiblemente conmocionada, pero negó conocerlo. Su reacción fue tan intensa que los detectives quedaron convencidos de que mentía. ¿Pero por qué? ¿Qué protegía? La policía, sin pruebas, no pudo presionarla más y accedió a mantener su nombre fuera de los registros. Jessica Thompson se desvaneció de nuevo en el anonimato, llevándose sus secretos con ella. Con las pistas agotadas, el campo quedó abierto a las teorías. Y en el clima paranoico de la Guerra Fría, una teoría lo dominó todo: el espionaje. Cerca de Adelaida se encontraba Woomera, una base secreta de pruebas de misiles, un objetivo prioritario para la inteligencia soviética. En este escenario, todo encajaba: el veneno indetectable, las etiquetas cortadas, el código secreto. ¿Era el hombre de Somerton un espía, asesinado por sus propios camaradas o por el enemigo? La otra gran teoría era más personal. Quizás era un amante despechado que había viajado para ver a Jessica, solo para ser rechazado. La frase Tamam Sud sería su nota de suicidio, y la negativa de ella a identificarlo, un intento de proteger su reputación. Años después, surgieron rumores de que el hijo de Jessica podría haber sido también hijo del hombre de Somerton, una especulación alimentada por ciertas similitudes físicas. Durante décadas, estas teorías fueron debatidas. El hombre fue enterrado bajo una lápida que decía: "Aquí yace el hombre desconocido". Durante 73 años, parecía que la historia terminaría ahí. Pero la ciencia moderna tenía una última palabra que decir. Acto 3. La revelación y el misterio persistente durante más de 70 años, el hombre de Somerton fue el enigma más famoso de Australia. Pero en el siglo XXI, el profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaida se obsesionó con el caso. La clave no estaba en un archivo polvoriento, sino en la máscara funeraria de yeso que se hizo del rostro del hombre. Atrapados en ese yeso, había algunos de sus cabellos. Junto a la reconocida genealogista forense Colleen Fitzpatrick, el equipo de Abbott logró lo imposible. Extrajeron un perfil de ADN de la raíz de esos cabellos y lo subieron a bases de datos de genealogía. No encontraron una coincidencia directa, sino primos lejanos. A partir de ahí,
empezaron la titánica tarea de construir un árbol genealógico masivo, trabajando hacia atrás y luego hacia adelante, buscando a un hombre que hubiera desaparecido en el momento correcto. Construyeron un árbol de más de 4.000 personas. Y entonces, en julio de 2022, Derek Abbott anunció al mundo que el hombre de Somerton finalmente tenía un nombre. Su nombre era Carl, a veces llamado Charles, Webb. La revelación fue un shock. No era un espía ruso ni un bailarín europeo. Carl Webb era australiano. Nació en un suburbio de Melbourne en 1905. Tenía 43 años cuando murió. De profesión, era ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos. Y estaba casado con una mujer llamada Dorothy Robertson. Conocer su nombre fue un hito, pero en lugar de cerrar el libro, abrió un capítulo completamente nuevo y aún más desconcertante. ¿Quién era Carl Webb y por qué su vida terminó de esa manera? La investigación sobre su vida reveló detalles curiosos. Le gustaba la poesía, y a veces escribía la suya. También le gustaban las carreras de caballos y apostar, lo que llevó a algunos a especular que el famoso código podría ser un sistema de apuestas, aunque es una teoría sin pruebas. Lo más revelador fue el estado de su vida personal. En el momento de su muerte, Webb se había separado de su esposa, Dorothy. Abbott descubrió que Dorothy se había mudado precisamente al sur de Australia, a la zona de Adelaida. De repente, había una razón plausible para que Webb estuviera allí. Abbott ha sugerido que posiblemente había venido a buscarla. Esta revelación cambia la historia. El drama de la Guerra Fría se desvanece y es reemplazado por una tragedia potencialmente humana. Viajó Webb a Adelaida en un intento desesperado por reconciliarse con su esposa y, al ser rechazado, decidió terminar con todo. Ahora tenemos un nombre, pero las piezas más extrañas del rompecabezas siguen sin encajar. Si planeaba quitarse la vida por un desamor, ¿por qué borrar su identidad de una manera tan obsesiva? ¿Por qué cortar cada etiqueta de su ropa y arrancarla de su maleta? ¿Era para evitar la vergüenza a su familia o había algo más? ¿Y qué hay del código? Sigue siendo un galimatías. Y luego está Jessica Thompson. ¿Cuál era su conexión con Carl Webb? ¿Se conocían? ¿O su reacción de pánico fue solo una extraña coincidencia? Con su muerte en 2007, es posible que nunca lo sepamos. La identificación de Carl Webb es la solución a un enigma, pero el inicio de otro. Hemos pasado de no saber quién era a no entender por qué. ¿Por qué un ingeniero eléctrico de Melbourne abandonaría su vida, borraría su existencia y moriría en una playa con un código indescifrable en el bolsillo? Conocer el nombre no es conocer la verdad. El caso de Carl Webb nos demuestra que, a veces, una respuesta solo genera preguntas más profundas. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Fue un suicidio por un corazón roto? ¿Un ajuste de cuentas relacionado con las apuestas? ¿O todavía hay una capa de misterio que no hemos descubierto? Deja tu teoría en los comentarios. Me fascina leer las diferentes perspectivas sobre este increíble caso. Y si te apasionan los enigmas, suscríbete para no perderte futuros viajes a lo desconocido. El hombre de Somerton ya no es un hombre sin nombre. Es Carl Webb, un ingeniero, un esposo. Un hombre cuya vida tomó un giro inexplicable. Su lápida ya no necesita decir hombre desconocido. Pero el verdadero misterio sigue intacto. La frase Tamam Sud, está terminado, ahora parece más una ironía que una conclusión. El caso no está terminado. La identificación fue solo el final del primer acto. El segundo, el de desentrañar las motivaciones de Carl Webb, apenas ha comenzado. ¿Por qué un hombre elegiría convertirse en un fantasma? El código sigue ahí, una burla silenciosa y un símbolo del secreto final que Webb se llevó a la tumba. La historia de Carl Webb es un recordatorio de que cada persona lleva consigo un universo de secretos. Y aunque la ciencia nos ha dado su nombre, su verdad completa permanece donde siempre ha estado. Perdida en algún lugar entre las líneas de un poema persa y las olas silenciosas de la playa de Somerton.